emisora comunitaria de Palermo, Huila, regida por la Corporación Cultural Félix Venezolano, a través de los 88.8 FM, HKI 24, con 250 vatios de potencia. Son las 5:04. 5:04 aquí en la Jefa 88.8 en el FM, aquí acompañándoles a todos ustedes con esta programación, con esta buena compañía que les brindamos a todos ustedes a través de los 88.8 FM, a través de www.lajefahuila.com, aquí en su programa La Jefa Comunica. A las 5:04 saludamos a Faiber Urazán. Faiber, ¿cómo vamos? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Gracias, Diego Andrés Marínez Polanía, por permitirnos estar a esta hora de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan todas las tardes desde muy tempranas horas del mediodía, están en sintonía de la emisora La Jefa, porque estamos informando lo que acontece en el municipio de Palermo, lo que sucede, los eventos que se están preparando, los eventos que se están desarrollando. Estamos comunicando, estamos informando. Pues hoy vamos a tener en nuestro programa muchas historias con don Elí, pero esta vez con don Luis Elí Quiroga Peña, quien lo hemos invitado para que dialoguemos a través de este medio de comunicación y podamos contar muchas cosas que los palermunos no saben de esta figura que vemos acá con este sombrero. Don Elí, bienvenido a la emisora comunitaria. Buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar acá en esta gran emisora, que La Jefa, que es la que en verdad está prestando el servicio en mi pueblo. Palermo necesita esta emisora que siga anunciando y prestando el servicio a los palermunos. Muy bien, Luis Elí, si quiere acercarse un poquito más para que eso ahí quede. Muy bien. Bueno, a esta hora de la tarde, a ustedes le conocen en el municipio de Palermo como Mirillo. ¿Cómo es ese tema de la historia de Mirillo? ¿Por qué no le dicen Luis Elí Quiroga Peña, sino que le dicen Mirillo? ¿Qué fue lo que aconteció? Resumidamente, porque el tiempo es oro aquí en la emisora. Gracias, Faiber. Pues tengo una historia y le voy a contar algo. Cuando salió por la prensa una vez, el diario de Huila sacó un letrero grande, el popular Mirillo. Salió y sacaron 7 fotos en la prensa de ese día, que cual más se aterraba decían, pero ¿cómo es posible que este señor, mire, 7 fotos le han sacado, mire, en la primera página, en la segunda, en la tercera, 7 fotos, y el popular Mirillo, que no lo hacen ni con un alcalde? Y mire, Mirillo acá, publicidad, y que eso fue en la prensa. En la prensa. ¿Dónde? La pregunta es ¿de dónde y viene entonces, el Mirillo? popular Mirillo, y la gente se preguntaba, ¿y por qué le dicen Mirillo? Y pues la historia es de que mi papá era pescador. Y ¿De cuál de los ríos? Yo era el que cargaba en el morral los alpargates, porque en ese tiempo nos poníamos era alpargates. Los alpargates, la ropa, el caldero y los plátanos. ¿En cuál río estaban pescando? Estábamos pescando en el río Tune. Cuando no era en el río Tune, era en el Bachén. Y la verdad es que ellos me ponían a mí el morral a cargarlo yo y el pescado, y ellos seguían pescando río abajo y yo me iba adelante y los esperaba. Un día me dijo mi papá, váyase allá en aquella curva, hay una rancha, prenda candela, haga el caldo con el pescado y hace los amarillos. Yo ahora ya bajamos y entonces ya nos tiene el almuerzo. ¿Con quiénes andaban ese día? Andaba mi papá, Jeremías Quiroga, con los 2, 3 sobrinos que eran de él, que andaban acompañándolo pescando río abajo. Y entonces... ¿Eso fue en Los Ídolos? Eso fue por allá en el Baché, porque en el río Túnez, yo todos estos ríos los conocí desde pequeño, me crié pescando en estos ríos, y por eso a mí ahora me tienen como guía turístico de los sitios turísticos de Palermo. Pero no nos salga de la historia. Porque yo conozco todos los sitios turísticos de Palermo. Entonces, en esa vez me mandó que me fuera adelante a hacer el almuerzo. Y yo fui, prendí candela, puse el fogón, caldero, puse el pescado a cocinar y puse los plátanos en la brasa. En esa arrimaron ellos, hicieron una tapada para coger ahí pescado en una palizada que había.
cuando un pescado grande que se les estaba yendo, que corra, lleve el chile, y corro yo a ayudarles allá a coger el pescado, y se me olvidó que los plátanos se habían quedado en la brasa asándose. Y yo fui allá y coja pescado y coja por allí, tenga por aquí. Y entonces cuando yo volví, ya los plátanos se me habían quemado. Estaban Se me habían carbonizados. quemado los plátanos y era el almuerzo para los 2, 3, ellos pescadores y yo que era el que cargaba el murral. Y entonces viene mi papá y dice, sirva el almuerzo. Claro, yo comienzo a servir en unos platos y en unos vasos el caldo y el pescado. Cuando me dice, ¿y los amarillos? ¿Y los plátanos? Yo, porque se me quemaron por ayudarles allá a ustedes, se me quemaron los plátanos. Uy, cogió un garrote de esos mismos que estaban tizones, porque en ese tiempo le pegaban a uno muy duro los padres, los taitas de uno. Eso había leña a uno por cualquier cosa, le pegaban. Y me da que garrotera ahí, yo me agazapé y aguante todos esos leñazos. Y entonces los primos de él y de mí le gritaron y le metieron, oye, lo va a matar allá garrote, déjelo, pues no tuvo la culpa, porque era por ayudarle allá a coger la mojarra, el pescado, que estaba una mojarra parida y tenía una cantidad de pescaditos y ella no se iba, iban sacando la El patalón, en ese tiempo había patalón. Correr a abrazar, a tapar la palizada porque se nos iba la mojarra que iba parida con un poco de pescaditos chiquitos. Y entonces yo en eso me puse a ayudarle. Cuando me da que garrotera, Dios mío, no se me olvidó. Entonces mi papá decía, su marica, deja quemar los mirillos, ahora con qué nos comemos los guapuchitos. Ese cuento se lo sacó los primos a mi papá. Déjate quemar los mirillos, con qué nos comemos los guapuchitos. Y de ahí en adelante, su mirica, déjate quemar los mirillos, con qué nos comemos los guapuchitos. Y le decían a él por ahí en las cantinas tomando y borracho por ahí. Le decían cada nada la recocha mirillo a mi papá. Y se quedó mirillo. Tiempo que él murió, todo sobrenombre de los hijos Mirillo, los primos parientes Mirillo. Y a los nietos también les dicen todo así. el mundo de que le decían Quiroga, ese es Mirillo, ese es de los Mirillo. Los Todo mirillos y los guapuchos. Y de ahí para adelante, la entrevista Bien. que me han hecho de Neiva, de Bogotá, Muy bien. y Mirillo por delante. A esta hora de la tarde estamos en emisión en la emisora comunitaria del municipio de Palermo, 5 de la tarde, 11 minutos. Saludamos a esta hora de la tarde en la sintonía. Sabemos que todos los días nos sintoniza allá en Papelería Talentos, nos sintonizan todas las tardes. Saludamos a don Hermídez Fierro Lavao y su esposa Deyanira Monge. Muchas gracias por estar en la sintonía de la emisora comunitaria. Diego. Sí, señor, así como también, pues el saludo especial para Almacén Cofre Herramientas, también fieles oyentes de los 88.8, como también Ibiza Motos Palermo, que son fieles oyentes de la radio. A esta hora de la tarde, hablando aquí con don Eli Quiroga. Un personaje. Déjeme también enviarle un saludo a nuestro director de la emisora de la Corporación Cultural Félix María Solano, Germán Vega Ortiz, que está en este momento allá en sintonía en su oficina de asesorías jurídicas. Si necesita una asesoría, allá muy bien puede ir donde Germán y lo atienden en la carrera 10º entre calle 8ª y 9ª. Don Eli, ¿cómo se inició usted con la fotografía? Cuéntenos ese tema de la fotografía. Vamos por partes, respóndanos ahí. Bueno, la fotografía, yo simplemente era peluquero. Yo llevaba ya en ese tiempo, cuando inicié la fotografía, ya llevaba como unos 10, 15 años de peluquero. Yo duré 30 años peluqueando. Aquí muchos niños que fueron después personajes de Palermo, alcaldes y políticos y grandes profesionales de Palermo, yo los peluqueé, como él peluqueaba. Pero ahora hablamos de esa faceta, Luis Eli. ¿Cómo se formó usted como fotógrafo? ¿En qué bueno, año entonces comenzó? había un primo que tenía una camarita esa de cajoncito, te la ponía hacia adelante y le daban una palanquita y tomaba la foto. Salían 8 fotos así grandes, en blanco y negro en ese tiempo. Y Estamos hablando de qué año más o menos, ¿cuántos años tenía usted? Eso vino siendo por ahí en el 62, 63 más o menos. ¿En qué año usted nació, Eli? Yo soy 1945. Ya voy a cumplir 79, voy para los 80. Tenía 17, 18 años en ese momento. Sí, yo tenía 17, 18 años, señor. Muy bien. Y entonces, en esa vez, ese señor, yo lo vi con la camarita,
pero pues yo no pensé que algún día él viniera a decirme, cómpreme la cámara, mire, Lee, le vendo la cámara. Y pero yo no sé ni cómo se toma esa foto, mire, se toma así y tal cosa. Y entonces a mí me pareció fácil comprársela, y me la dio barata y la compré y comencé y le puse rollo y comencé a tomar fotico. Uno miraba por una plaquita que tenía así, y entonces veía a la persona y bajaba una palanquita, hacía la palanquita y tomaba la foto en blanco y negro. Y así duré un tiempito tomando así hasta que llegué a un extremo de que ya me conseguí fue otra camarita y comencé con esa otra, después otra. ¿Dónde, en qué sitio aquí en Palermo comenzó? ¿O comenzó en otra parte? Yo comencé aquí en Palermo a tomar las fotos, pero pues nunca creí que fuera a llegar a tal extremo de aprender bien y de tomarle al público y de vender fotos. La gente dice aquí en Palermo, ahí quedó, dijo Eli Mirillo. Quedó, dijo Mirillo. Ahí quedó, dijo Una Mirillo. vez estaba una señora tomándole una foto a un grupo de niños y los paró en la puerta de la casa. Y la señora decía, corre para allá, corre para acá, corre. Y llegó la señora y tal, tomó la foto con el celular. Y yo venía pasando por detrás y dijo la señora, quedó, dijo Mirillo, pero ella no me había visto que yo venía por detrás. Cuando yo la miré, y me dijo Mirillo, yo, ay, mira Mirillo. Ahí va Mirillo. Entonces le digo, la fama que tengo, que por todos lados cuando toman la foto, quedó Dios Mirillo lo que usted dice. Muy bien. Eso es cierto. A esta hora de la tarde, pues estamos saludando a la audiencia de la emisora La Jefa, la emisora comunitaria del municipio de Palermo. Gracias por estar en la sintonía. Estamos hablando con personajes para que conozcamos la historia. Muchas veces vemos las personas, pero no conocemos esas historias tan maravillosas. Es que Eli Quiroga Peña, Luis Geri Quiroga, tiene un elemento muy importante, que es que inició los primeros registros, da cuenta del municipio de Palermo, de las familias de Palermo, de las personas de Palermo a través de la fotografía, cosa que no tiene ninguna otra persona, y lo hace Lee Quiroga Peña. Posteriormente ingresaron otro fotógrafo, ¿no? Humberto. Claro, en ese tiempo había un señor que era embolador, llamaba Humberto, veía por allá en el barrio Fátima. Y él, Cuatro Vientos. Y él tenía una camarita de la misma que yo tenía y tomaba fotos, pero él tomaba la foto y la vendía. Y una vez mi mamá lo llamó porque yo me iba a ir para Cali a buscar una tía. Y entonces, antes de irme, mi mamá llamó al señor ese y me hizo sentar en una silla. Y hasta ese día fue el primer día que me puse unos pantalones largos. Yo me ponía pantalones corticos. Era como una pantaloneta, así era que yo vestía. Y descalzo, yo no me ponía. Y en esa vez mi mamá me compró unos zapatos y me compró un pantalón largo y me vistió bien y me hizo sentar en una silla y llamó al señor Humberto que me tomara la foto. Yo no era fotógrafo todavía, yo no. Y llegó cruzo la pierna, una pierna sobre la otra y poso para la foto y me la tomó. Y yo no tuve en cuenta que no tenía medias. Cuando el pantalón se me subió y quedé con la pierna así cruzada y sin media, con zapatos y sin media, ay, esa foto era chistosa, porque bueno, claro, una foto que me toma ese señor era la despedida, mi mamá quería tener, era de los mayorcitos, y entonces mi mamá se quedó con esa foto, no sé dónde estaba eso ya. Bien. Eli, a esta hora de la tarde en la emisora comunitaria estamos con personajes del municipio de Palermo. Hoy le rendimos tributo a don Luis Eli Quiroga Peña porque tiene unos resultados impresionantes. Quiero pasar a otra fase. Muchos de nosotros lo conocimos a Eli no solo como fotógrafo, sino también como deportista. ¿Cómo se inició en el deporte? ¿Usted practicó boxeo, practicó ciclismo, atletismo? ¿Cómo se inició en ese momento? ¿En qué año? ¿Por qué se le dio? Y es tanto que usted mismo ha dicho que usted hizo hasta competir a su mamá en una válida deportiva. Bueno, ¿cómo se inició Eli Quiroga? Cuando yo empecé el deporte, pues yo no tenía ni principio de nada, vivía en el Altico, yo me crié en el Altico y había un árbol de mango en todo el centro y un ruedo así de que era como andén que lo rodeaba al palo. Ahí todavía está el rodete en el parque, al lado y entonces de la ruta. Ahí era un camino que pasaba para allá y otro camino para acá, no era más, y una plaza desocupada. Y entonces ahí se juntaban todos los patos del Altico, que era una cantidad de patos, unos 10 patos. ¿Usted vivió en el Altico? Porque en el Altico yo conocí familia Quiroga. Yo me conocí en el Altico.
Y entonces esos se pusieron de acuerdo y se pusieron a jugar. Ellos vieron fútbol, yo no sé en dónde vieron fútbol. Y entonces hicieron una pelota de trapo y se pusieron a jugar. Y nada, llegué yo estaba por ahí de 8 o 10 años y me pusieron de arquero. Entonces yo era el arquero y jugaban ellos dándole pata a esa pelota de trapo y hacer gol. Y ellos, yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué era el fútbol, sino que yo tenía que coger la bola cuando llegara allá. Y yo la cogí y lo vi jugar. Y ahí empezó mayormente a ver yo y a conocer el fútbol, que era así con una pelota de trapo y viendo jugar a unos amigos de mi papá ahí en el Altico. Y después sí, ya cuando nos bajamos para Panamá, para el centro, fue cuando ya había unos policías, a unos soldados, un grupo de soldados entrenando, corriendo, dando vueltas ahí en Panamá, preparación física de ellos, y de paso hacían unos partidos de fútbol jugando entre ellos. Estaba en ese tiempo así Manuel Plaza, Pedro Elías Plaza, Agustino Rojas, Fernando Vargas, estaba este muchacho Jaime Ortiz, estaban Los Ríos, estaban una cantidad de muchachos. Y entonces los más grandecitos y más despegaditos y que teníamos como más habilidades, nos metimos a jugar con los soldados. Eran unos cabos del ejército, ahí tengo la foto. Y entonces esa vez, por primera vez, llegué allí y me puse yo a recoger el balón a los policías, a los soldados, y les recogía el balón y se lo tiraba allá, pero yo no sabía, ellos tienen hicieron una cancha con guauda. Yo tengo la foto con guauda. En Panamá. En Panamá. La primer cancha de guauda, tengo la foto, y yo viéndolo jugar a ellos, recogiendo el balón y llevándolo, con el tiempito ellos nos metieron a jugar en el equipo, a recochar, a jugar. Cuando a los poquitos días sacaron el equipo ya organizado bien, unos cabos del ejército y como 4 o 5 civiles, que estamos nosotros muchachos comenzando. Ahí fue el primer equipo y ahí ya era fotógrafo, le tomé la foto y la tengo. Ahí la tiene. Y ya le contamos la historia. Ahí está en Canal Tebache, creo que está la esa historia. Ahí está la foto. Sí, con el arquero el arquero de Manguero. Muy bien. Sí. Don Eli, participación suya representando a Palermo a nivel nacional, departamental y nacional. Cuéntenos, ¿en dónde estuvo? Yo he logrado estar representando a mi Huila, a mi patria querida. He estado representando, lo primero que yo representé fue en atletismo. Y tengo muchas historias de las pruebas de atletismo. Primeras pruebas fueron en los diferentes pueblos vecinos, como en Iquira, Santa María, Teruel, San Luis. En todos estos pueblos yo iba a correr porque había una competencia y me invitaban porque sabían que aquí había un atleta bueno. Y me invitaban y yo iba y les ganaba. Me daban un pedacito así de cinta de lo que se llama tricolor de la bandera. Una cinta que me la ponían aquí en el bolsillo de la camiseta. O me daban una medallita. Esos eran los premios que le daban a uno. No había una cosa especial. Pero yo iba y corría y les ganaba y yo jugaba puro fútbol. Nadie me dijo, Eli, pégale con el pie derecho, pégale con el pie izquierdo. Eli, sepa rematar la carrera, no se afane, guarde fuerza para el remate. Yo no sabía que era rematar en una prueba. Y así, a raíz de eso, me ganaron varias veces. Yo venía en la punta y ya llegando me alcanzaban, remataban y yo no sabía rematar. No tenía fuerza para rematar porque no sabía correr, nadie me enseñó. Bueno, Eli, pero tenemos fotos, he visto fotos suyas, donde usted está en el podium, está como reconocido, que ha ganado, lo están exaltando, tiene una copa. Bueno, cuéntenos un poquito de esos méritos que ha obtenido. Había una carrera en Neiva y yo en ese tiempo escuchaba Ondas del Huila, en Radio Neiva. Ondas del Huila eran las famosas en ese tiempo, y entonces yo escuchaba que había una competencia y una vez yo no hallaba cómo irme porque pues no tenía plata para el pasaje. Entonces pasó un carro mixto y llevaba unos bultos allí y ya se iba a ir para Neiva, llegué por detrás y me subí, me escondía ya entre los bultos ahí bien agachadito y me metía entre los bultos para irme para Neiva a correr. Y pues yo no había quien me ayudara, ni mucho menos que me enseñara cómo iba a correr ni nada, pero yo me iba y fui, y cuando estaba ahí subido se me va el ayudante. Oiga, chino, ¿usted qué hace ahí? Oiga, ¿usted qué hace ahí? Le digo, yo no tengo plata para pagar, yo no puedo sentar, no tengo plata para pagar. Digo, no, camine, siéntate en la silla.
mire, y me llevó gratis ese señor. Y entonces así carreras como esa. Participó en esa- Y esa- fui y corrí ¿Contra allá quiénes en participó? Neiva, corrí. Es una cantidad de gente que había de los diferentes pueblos, Ya. era Eran representantes departamental, ya sí, departamental. de muchos Y municipios. yo me metía y siempre estaba entre los primeros 3, primeros 4. Bueno, Pero le faltaba rematar. hay una carrera donde yo estoy rematando, vengo así, con esa fuerza que se me ve rematando, y una cantidad de hinchas de aquí de Palermo meten la mano así aplaudiéndome y animándome que llegue, cuando en la raya ya llegando y llego y levanto la mano así. Tengo unas fotos que me tomaron, eso yo no de tiempo, pues si yo corría no podía tomarme la foto yo mismo. Entonces, ¿quién me la tomara ahí? A ver, ¿quién me la vendía? ¿Cómo? ¿Quién me tomó? Y así muchas fotos no pude yo mismo tomármela. Y ¿Usted fue a representar Palermo o al departamento de Huila, alguna otra ciudad, algún otro departamento? he representado en 3 cosas a mi Huila. He representado, lo primero fue en atletismo. Yo corrí en Facatativá, tengo las fotos. ¿No? Corrí en Cali, tengo en Muso, Boyacá. Yo fui por allá. Esas fotos ya son a nivel nacional. Nivel nacional. ¿Y Tengo en qué puestos ocupó por allá? en esos puestos, vuelvo y repito, yo no sabía correr. Bien. Yo tenía físico. Pero aguantó la competencia. Y lo más cruel era que yo no entrenaba atletismo, yo jugaba fútbol. Yo jugaba fútbol y como jugaba fútbol yo creí que ya eso era ir a correr y lo mismo. Que va corriendo uno tiene que tener experiencia, tiene que tener cómo rematar, cómo guardar fuerza y alimentarse bien y tener fuerza. Porque es que uno si no se alimenta bien... Pero si usted no estaba tiene fuerza, alimentado con caldo de milillo trasnochaba, ya tomaba trago, ya era mujeriego, la muchacha me... ¿Cómo? sí, pues, Bueno, de esa parte no vamos a hablar acá. Eso. la muchacha, y entonces yo ya era tomando fotos, tome fotos y tome trago. Y Eli, pero terminaba las válidas, digamos, llegaba a la meta. claro, yo siempre Entonces, llegaba, en entre los Facatativá. primeros 3, 4 estaba llegando. Y en esa vez, Eli, una vez- entonces estuve en Facatativá, sí, en Muso. en Cali. Y en Cali, en y esos 3 partes. tengo las fotos por ahí. Bien. Bueno, una O sea, vez... participó en atletismo. eh, ¿Qué otro deporte participó? Después fui a representar a nivel ya del municipio de Palermo. Yo jugué en 12 equipos de fútbol. Venían por mí, yo jugaba en medio campo. Como yo tenía físico, entonces yo estaba adelante atacando y estaba atrás defendiendo. Perdíamos el balón y ya estaba en la defensa, ya con los defensas para rescatar el balón, para recuperarlo. Entonces yo era un mediocampista en todas partes, destruyendo, atacando, quitando y subiendo y bajando. Una vez me hice 3 goles que yo no era ni el goleador ni era el que jugaba para hacer los goles de delantero. No, los delanteros son los que hacen los goles y yo por allá era poniéndole el pase. Hola, y logré hacerme 3 goles en un partido, pero yo me quedé aterrado. Y había un señor que llamaba, era el concejal aquí, que sacaba muela, Echeverri, el concejal Echeverri. Y entonces ese señor cuando vio que yo hice el primero, el segundo y tercero, se adentró y me agarró y me paseó por todo con esa felicidad. Muy emocionado. Haciendo yo 3 goles. Bueno, Eli, sabemos de que a usted le tienen aquí el cuentico de la piedrita del día del gol, pero vamos a cumplir nuestros compromisos porque tenemos compromisos publicitarios, son las 5 de la tarde, 27 minutos. Nuestro director de la emisora comunitaria, nuestro locutor, Diego Andrés Marín Espolanía, pues vamos a ir a cumplir unos compromisos en este momento y luego regresamos para continuar hablando de el gol y la piedrita para que nos lo explique Bueno, cómo fue ese tema. no, ya regresamos, un segundito. Bueno, Diego gracias. Andrés Marín Espolanía. Ya ves. Escuchando los 88.8. Son las 5 y 27 minutos. Doctor